Buenos días, soy Alonso Aguayo, con Fe y Pensamiento Crítico. Hoy día vamos a leer el capítulo 25 del libro de Primer Crónicas. Estamos siguiendo nuestra lectura de la Biblia, cerca pronto a terminar el libro de Primer Crónicas. Capítulo 25, estamos acá, es un capítulo largo y parece ser de esos tediosos. Los típicos tediosos son los de reglas, generaciones, familias y generaciones. ¿Qué más? Registros de personajes importantes, como los valientes del rey David, como los cabezas de familia. O ahorita estamos en los deberes de los levitas. Y tal persona a tal deber, tal persona a tal deber, tal grupo. Y incontables, no es la palabra, pero interminables versículos que nos hacen perder medio que el tren de la historia que estamos viendo. Me esfuerzo por no perder esa visión macro, ¿ok? Hoy día vamos a ver que se asignan por suertes los deberes de los cantores y de los músicos levitas. Ya desde el capítulo anterior estamos con la separación o la repartición de los deberes de los levitas en las funciones del templo. El templo está a punto de ser construido, el templo oficial físico real. Hasta este momento, desde la época de Moisés, hemos tenido un templo nómada, itinerante, viajero, hecho de telas y de cortinas y de postes y columnas móviles y todo eso. Ahora David quiere construir el templo más maravilloso que pueda concebir. Ha hecho hasta los planos, ha reunido los materiales de sus conquistas con las guerras vecinas, de donaciones de otros reinos. Tiene material, hasta dice, incontables cantidades de diferentes materiales: oro, plata, cobre, madera, piedra y todo lo que necesitan para una construcción. Así que, pero Dios le dijo: tú no vas a construir el templo, tu hijo lo va a hacer. Ok, él está de acuerdo, pero ha juntado materiales, ha preparado ideas de diseños y planos y todo se lo entrega a su hijo, el futuro rey Salomón. Ya hemos empezado la coronación, en no sé qué capítulo fue. Salomón es hecho rey, en el capítulo 23, hace 2 capítulos. Hemos leído el 24, donde ahora se va a organizar a los levitas para las funciones del templo que se va a construir. Hay miles y decenas de miles de levitas que son los encargados de las funciones en el templo. Y están todos emocionados porque va a haber un super templo. ¿Qué más? Las funciones de los jefes del Estado, los líderes, no sé qué nombre tienen sus posiciones, pero David ya comprometió a todos los jefes del Estado a que apoyen a su hijo Salomón, a que lo ayuden, a que le hagan lograr las metas que tiene como escogido de Dios para liderar el reinado de Israel. ¿Okay? Entonces todos esos preparativos está haciendo David. Ya está viejo, estamos a 3 o 4 capítulos de que mencionan que va a morir. Entonces estamos en las repartición de tareas, y acá dice por suertes, o sea, a ver la moneda o como sea que lo hacían. ¿A quién le toca esa posición? ¡Pum! A ustedes, listo. Ahora la moneda, ¿a quién le toca la otra posición? Y así sucesivamente. Moneda, palito, lo que sea. Capítulo 25 entonces. Seguimos con esta repartición de asignaciones. Versículo 1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el servicio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, los que habían de profetizar con arpas, con salterios y con címbalos, y el número de hombres para la obra según su servicio fue. Y el número de hombres para la obra según su servicio, ¿qué obra? El profetizar con arpas. No hemos escuchado de eso antes en las escrituras, pero con David se menciona desde que David era joven. Él era cantante, cantaba muy bonito. Él era músico, tocaba el arpa y encantaba.
por no decir otra cosa. El mismo rey Saúl lo llamaba a David: tócame algo para calmarme el alma porque estoy muy estresado, y los problemas internos que tenía. Luego hay escenas en las que David decide glorificar a Dios en cantos, bailes, saltos y manifestaciones musicales. Fue muy criticado por una de sus esposas, de hecho, por eso. Fue menospreciado, burlado por adorar a Dios de esa manera. En ninguna parte dice que estaba mal que lo haga así. Es simplemente nuevo, de acuerdo a lo que hemos visto en la Biblia desde el Génesis hasta David. Han pasado, ¿cuánto? Más o menos 3.500 años. Entonces, es nuevo. Y para David parece ser muy importante. Y está organizando todo, aún con profecías con arpas, profecías con salterios y con címbalos, instrumentos. Y el número de hombres para esa obra. Me imagino que ser seleccionado a uno de los que profetizan con música, o alabar en cantos y instrumentos. ¿Qué clase de personas serán escogidas para eso? Ha sido interesante el estilo de persona asignada a ello, ¿no es cierto? Se me ocurren muchas cosas respecto a la inadecuacidad, así se dice, inadecuado, cuando alguien se siente inadecuado a un llamado. Pero es un llamado de la iglesia, es un llamado de Dios, es un llamado del líder de Dios, es un llamado del asignado a llamar, el que tiene la autoridad y el sacerdocio y yo obedezco y quiero obedecer, y el Señor me está llamando, Dios me está llamando por medio de su seleccionado, mi líder eclesiástico, me está llamando a servir de esta manera. Pero yo no sé hacer esas cosas, yo no, otros lo hacen mejor, no me siento adecuado. Aquel que participa activamente en iglesia por tiempo, sabe de lo que estoy hablando. Y cuando uno con humildad acepta el llamamiento, la asignación de servicio de esta manera, porque hay que poner en orden las cosas, y unos hacen unas cosas y otros hacen otras cosas para el beneficio de todos. Y cuando uno acepta esta asignación con humildad, aunque me sienta totalmente inadecuado, con humildad me esfuerzo por aprender a hacerlo bien, por entender el porqué de las acciones que hago, por hacerlo lo mejor posible, y de pronto empiezo a internalizar el fondo, el propósito, el efecto evolucionador que produce dentro de mí el cumplir con humildad y esfuerzo aquello que se me ha asignado, y yo crezco. Mira, y esto se aplica en cualquier aspecto, aún secular, académico, laboral. Cuando me llaman a algo que me queda grande, definitivamente me queda grande, quitando de la ecuación la posibilidad de argolla, favores bajo la mesa y nepotismo y corrupción, olvidando eso. Si se te asigna a algo que te queda grande, que no sabes cómo hacerlo, es más que tú, pero con humildad, con gratitud, con disposición, entonces vas a dedicar tu esfuerzo y tu tiempo a aprender más de aquello que se supone que debes hacer, a entenderlo mejor, a cumplirlo de la mejor manera, y tú creces. Es como que te ponen un saco que te queda muy grande, y a la hora de tratar de usarlo bien, tú creces hasta llenar la talla del saco. Y cuando ya te sientes cómodo, y cuando ya lo estás haciendo bien, y cuando quisieras seguir haciendo esto todo el tiempo, ahí te relevan o te quitan la asignación, te agradecen y dicen: ahora vamos a dárselo a otro que se va a sentir inadecuado. Y el cumplimiento humilde de las asignaciones que Dios me da, sea por vía de sus líderes asignados o sea por asignación de vida, me tocó esto y me tocó, pues, ¿qué hago con esto? ¿Qué vida tan pesada o qué horrible? Me esfuerzo con humildad a llenar la talla lo mejor posible. Yo crezco en el llamamiento que estamos leyendo o en cualquier aspecto de la vida. Y cuando crezco, oh sorpresa, el problema desaparece. Tal vez no la asignación, sigo estando en esta situación, pero ya no es un problema, ya sé manejarlo, ya lo manejo bien, ya hasta puedo sentirme agradecido por la situación que me ha formado y me ha hecho crecer y me ha hecho mejorar. Y se me ocurre un montonazo de referencias que no quiero simplemente dar vueltas, pero veo aquí asignaciones extrañas, interesantes, poco comunes,
Y me pregunto cómo se habrán sentido estas personas llamadas a. Y este no era un llamamiento de, ok, por un rato y ya está. Estos levitas era de por vida. No sé si la asignación específica era de por vida, pero el estar destinado, no me gusta esa palabra, pero destinado a hacer servicio en el templo siempre, porque eres levita, descendiente levita, y de eso no tienes elección. Este es tu dote en la vida y así lo vas a hacer. Esta jerarquía aquí posicional es por linaje. No hay mucho que puedas elegir. Sin ser juzgado, me refiero. Muy bien, entonces, continuamos. Y el número de los hombres para la obra esta musical espiritual, según su servicio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur y José, y Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo las órdenes del rey. No sé si hay alguna sinónimo que podamos utilizar a la palabra profetizar, porque esta es una traducción al idioma español, que viene de una traducción del idioma inglés, que viene de una traducción tal vez del hebreo, griego, arameo o lo que sea que haya estado escrito originalmente estos escritos. Entonces, estoy seguro que la palabra quiere decir algo semejante, pero tal vez no incisivamente profetizar. Uno profetiza bajo las órdenes del rey. Bueno, el rey es escogido de Dios, está digno y tiene el espíritu como para decirme, oye, profetiza. ¿Cómo funciona eso? No estoy negando, estoy preguntándome cómo funciona. Asaf era el que profetizaba bajo las órdenes del rey. Y estos Zacur, José, y Netanías y Azarela, hijos de Asaf, eran los encargados de profetizar con arpas, salterios, címbalos, bajo las órdenes del papá Asaf, que estaba bajo las órdenes del rey David, o del rey que esté presente. Pronto va a ser Salomón. Profetizar. Hay otra palabra que puede haber sido el significado tal vez paralelo, más intencionado, porque me hace la palabra profetizar. Y no sé si es literal. ¿Le preguntamos al asistente? Bueno, a ver, queda ya. Voy a marcar esto para ver si recordamos más adelante. No es tan importante, pero interesante. Luego, de Jedutum, los hijos de Jedutum, Gedalías y Seri y Jesaías, Asabías, Matatías, 6, bajo la dirección de su padre Jedutum, quien profetizaba con arpa para dar gracias y alabar a Jehová. Ok, dar gracias y alabar a Jehová es profetizar. Para mí profetizar estoy medio clavado en el concepto medio tal vez estrecho de que profetizar es hablar cosas del futuro que nadie sabe, pero yo sí, porque estoy sintiendo, viendo, qué sé yo, profecía. Pero dar gracias y alabar a Jehová es profetizar. Si ese es el contexto de la palabra profetizar, entonces ok, entiendo que sea un llamamiento. El rey dice, toca música. Estamos en asuntos espirituales, entonces ese es mi llamamiento y toco música o lo que sea que estoy tocando. Y eso es profetizar, música de alabanza. Si es así, entonces está bien el uso de la palabra profetizar. Del hijo o del personaje Emán, los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Seboel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Gidalti, y Romam, Tieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron los hijos de Emán. ¿Cuántos han sido? Como 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Los hijos de Emán, vidente del rey en las palabras de Dios. Oh, wow. Para enlazar su poder. No, para ensalzar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, 17. Qué bárbaro. Este era vidente. Ya no estamos hablando de simples canciones y alabanza. Vidente. Vidente lo considero más que profeta incluso. Vidente tiene relación con
el uso de estas herramientas que mencionaron se hace mucho, el Urim y Tumim, que supuestamente están guardados como artefactos sagrados en el Arca del Convenio, en el templo. Y el que usaba el Urim y Tumim era el vidente. Y entiendo que es más que profeta. Como, ¿cuánto hay que no sé, no? ¿Y cómo pueden haber videncia y profecía así, on demand, como se dice? No sé cómo se dice. Cuando sea requerido. ¡Ey, profetiza! Profetiza. ¡Ey, vidente! Mira. Y le digo lo que mira. Me parece rarísimo. Es así de tremendo el nivel espiritual de todo este grupo humano que no puedo entenderlo. Entiendo las palabras que dice, pero no entiendo el mecanismo de cómo funciona este grupo. Estoy tratando de aterrizarlo a una aplicabilidad que yo entienda, pero me cuesta. Vidente del rey en las palabras de Dios para ensalzar su poder. Si no usara la palabra vidente y diría otra cosa, del rey en las palabras de Dios para ensalzar su poder, me pareciera un explicador. Es el encargado de explicarnos las escrituras, que ensalzan a Dios y su poder. ¿Eso es vidente en este particular caso? No pretendo estar dando respuesta a esto, me dispara nomás la mente. 6. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio de la casa de Dios. Asaf y Jedutum y Emán estaban bajo la dirección del rey. Estos Asaf, Jedutum y el otro, ¿cómo se llamaba? Emán. ¿Quiénes eran? De los hijos de Asaf. Asimismo, David y el ejército apartaron para el servicio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutum. Ok, eran 3 personajes importantes. Los seleccionaron a ellos 3 y sus hijos. Uno tuvo 14, el otro 6 y el otro no sé. Entonces, me imagino que ha sido una selección por meritocracia. Y no hablo de dignidad, sino deben haber sido los músicos del pueblo. Deben haber sabido que estos 3 hermanos eran músicos y de los buenos. Y sus hijos, bueno, los 3 nos dice que eran hermanos, para el servicio a los hijos de Asaf y a los hijos de Emán y a los hijos de Jedutum. Bueno, no sé si estos 3 eran hermanos, pero estos 3 eran músicos y han creado una generación de músicos. Ahora los llaman como músicos de la alabanza para el templo. A todo este clan, padre y familias, padre y familias, padre y familias. Debe haber sido muy interesante por ser músicos y eran dignos espirituales y levitas. Y profetizaban por medio de la música, y Emán, entre los 3, Emán era vidente para ensalzar el poder de Dios. Vidente, se me cruza ahí. No estoy renegando contra lo que dice. Si lo que dice es literal, pero me trato de imaginar. Muy bien, el número de ellos, versículo 7, contando a sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos ellos aptos, eran de 288 músicos. Interesante, ¿no? Yo personalmente soy muy amante de la música y me imagino ser seleccionado para vivir haciendo lo que amas hacer y con una recompensa inherentemente espiritual constante. No puedo pensar en algo más satisfactorio, ¿no? 288 de este grupo musical, de familias eran familias, y echaron suertes para repartir los turnos del servicio, tanto el pequeño como el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Me resulta tierno, emocionante, estimulante imaginar en una organización naciente o
rearmada, reestablecida, refortalecida, porque Moisés fue el que creó un nuevo sistema de gobierno por dirección de Dios. Esto era nuevo para Israel, pero ya han pasado 500, 600 años después de esto. Entonces los métodos de Moisés y las jefaturas de los jueces se han vuelto reyes, han caído, han subido, han bendecido, han maldecido. Ha pasado de todo en 500 años. Y David ha vuelto a poner en orden las cosas, a pesar que David mismo cayó un par de veces feo, muy feo, pero ha retomado su relación con Dios. Dios lo ha aprobado y está prosperando a Israel, y están organizándose ahora para el nuevo templo. Esto va a traer un tiempo de beneficio para el país maravilloso, beneficio por su relación en convenio con Dios. Bueno, me parece muy tierno ver la emoción que debe haber contagiándose entre todos en esta época. Y la primera suerte, hablamos de las suertes del turnos de servicio, los turnos. Tú vas a hacer los lunes, tú vas a hacer los martes, tú vas a hacer las mañanas, tú vas a hacer las tardes, tú vas a hacer los fines de semana, y así sucesivamente. Y a todos, tanto el pequeño como el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Todos son músicos, todos van a participar. La primera suerte le tocó a José, a Zafita. La segunda a Gedalías, quien con sus hermanos e hijos eran 12. Estamos hablando de cada grupo familiar ahora. ¿Y cuántos son? 23 creo que eran. 24ª, 24. Los mencionaron a los 24 en el capítulo anterior, ¿te acuerdas? La tercera a Zacur, sus hijos y sus hermanos 12. La cuarta a Isri, sus hijos y sus hermanos 12. Mira, todos 12. ¿Es esta una organización logística a propósito formados así? ¿O es casualidad todas estas familias tuvieron 12 hijos? La cuarta a Isri, sus hijos y sus hermanos 12. La quinta a Netanías, sus hijos y sus hermanos 12. Vamos a cantar esta canción 15 veces, o 24 veces. La cuarta a Isri. La quinta a Netanías, sus hijos y sus hermanos 12. La sexta a Buquías. Y voy a saltarme, me da ganas, y es lo que cualquiera haría, por eso no lo voy a hacer. Sus hijos y sus hermanos 12. La séptima a Jezarela, sus hijos y sus hermanos 12. La octava a Jesaías, sus hijos y sus hermanos 12. La novena a Matanías, sus hijos y sus hermanos 12. La décima a Simei, sus hijos y sus hermanos 12. Ahora no dice qué turno se les dio, pero cada bloque eran 12 personas. No quiero creer, no es relevante, ¿ok? Pero que justo cada familia de hijos y hermanos eran 12. Justo 12 por 24, ¿cuánto es? 288, exactamente. 12 por 12, 144. 12 por 12, 144. 144 más 144, 288. Y acá dice que eran 288. Acá está, 288. Y ahí están, de 12, 12, 12, 12, 12, 24 grupos de 12. Hasabías y Subael, sus hijos y sus hermanos 12. La decimocuarta Matatías, sus hijos y sus hermanos 12. La decimoquinta Jeremot, sus hijos y sus hermanos 12. La decimosexta Hananías, sus hijos y sus hermanos 12. Decimoséptima a Josbecasa, sus hijos y sus hermanos 12. La decimoséptima a Josbecasa. La decimoctava a Hanani, sus hijos y sus hermanos 12. La decimonovena a Maloti, sus hijos y sus hermanos 12. La 20ª a Eliata, sus hijos y sus hermanos 12. Esto parece una recitación. La 20ª a Eliata. La 21ª a Otir, sus hijos y sus hermanos 12. La 22ª, no es 20º, 22ª, la segunda, la primera suerte. Entonces es la conjugación o es el género de la suerte, la femenino. Entonces cuarta, quinta, décima séptima, 18ª Hanani, 19ª Maloti, sus hijos y sus hermanos 12. La 20ª a Eliata, perdón.
estoy leyendo vigésima cuando dice décima. ¿Qué está pasando con mis ojos? ¡Wow! Undécima, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimaquinta, decimasexta. ¿Qué está pasando con mis ojos? Decimaséptima, ya leímos Josbe Casa. Decimooctava, decimonovena, vigésima, recién 20. Vigésima, a Eliata. Sus hijos y sus hermanos 12. Vigésima primera, a Otir y sus hijos y sus hermanos 12. Vigésima segunda, 22, a Gidalti, sus hijos y sus hermanos 12. Mira, yo tengo un amigo llamado Gidalti. No sabía que su nombre venía de acá. Sus padres deben tener una historia interesante ahí. La 22ª, a Gidalti, ya está. La 23ª, a Mahasiot, sus hijos y sus hermanos 12. Y la 24ª, 24, a Romantieser, sus hijos y sus hermanos 12. 24 grupos de 12. Músicos para alabanza y Gemán vidente para ensalzar el poder de Dios. Vidente del rey en las palabras de Dios. Porque mi concepto aprendido de profeta, profetizar y vidente son de tal nivel de grandeza y relación, comunión, unidad, casi uno a uno con Dios, que me cuesta pensar que estos 288 estaban así, a ese nivel. No digo que no, pero voy a preguntar, solamente porque soy un obsesivo. A ver, va para dar gracias a alabar a Jehová, donde está que profetizaba bajo las órdenes del rey. A ver, primero esto, ¿ok? Para dar gracias y alabanza a Jehová. Ahí. Vamos a preguntar. Y la escritura dice, ya está, ¿a qué se refiere con profetizar? No quiero una respuesta conceptual ni etimológica. ¿Son acaso profetas los músicos? ¿No es profeta quien es escogido de Dios? Claro, ¿y por qué estos no serían escogidos de Dios? Entiendo muy bien la posible mala posición de mi pregunta. ¿No es profeta quien es escogido de Dios y relación única con Dios y tiene, ¿no? Y tiene relación única con Dios y el poder de Dios y el sacerdocio para actuar para con los hombres en el nombre de Dios? Pero estos eran simples músicos, alabando a Jehová. ¿Es esa alabanza acaso profecía? Alabanza. Y más adelante habla de vidente. A ver, ¿cuál es la palabra original del idioma original de este pasaje, ¿ya? De este pasaje? ¿Y por qué se traduce como profecía? Ya, con eso debe darme alguna luz. Y con esa respuesta podríamos extrapolarlo al aspecto de vidente que dice más adelante. 1 Crónicas 25, 2, 3. El término profetizar, no se refiere a que estos músicos fueran profetas en el sentido clásico. Ahí está mi problema, mi concepto clásico que tú describes. Personas con una relación única directa con Dios que reciben revelaciones específicas del futuro, pronuncian juicios y anuncian divinos directos, actúan con autoridad sacerdotal para representar a Dios en el pueblo, como Moisés, Samuel, Elías, Isaías, etc. La palabra original en hebreo es el verbo esta cosa que no sé cómo suena, transliterado como naba o nava,
Strong acá dice de dónde saca esta traducción y este original hebreo. Este verbo significa básicamente profetizar, valga la palabra básicamente, ¿no? Profetizar. Pero en un sentido amplio, hablar o incluso cantar bajo inspiración divina o influencia espiritual. No siempre implica predecir el futuro ni entregar un así dice Jehová literal. Eso me alegra mucho. En ese sentido, los misioneros que predican el Evangelio son profetas en lo que a ellos concierne, en lo que ellos hacen cuando abren su boca. Y dice la promesa, cuando abras tu boca, el Espíritu de Dios hablará por medio de tu boca. Tú tienes que ser un recipiente adecuado para este proceso. Entonces eres profeta. Pero no eres profeta en el sentido de autoridad de Dios, profetizando, condenando al mundo, así dice Jehová, y soy el profeta. No, estoy profetizando, porque estoy bajo la influencia del Espíritu. Y todo aquello que está bajo la influencia del Espíritu es influencia de profecía. Sea que hable profecías, o sea que hable alabanzas, o sea que haga sentir el Espíritu de Dios a otros, es profecía. Entonces podemos decir, me satisface más, ¿ok? Es el llano, las trincheras más comunes de un proceso espiritual digno de relación con Dios, cumpliendo tu deber y haciendo tus funciones lo más espirituales en lo que concierne al alcance de tu llamamiento. En ese sentido, hasta los padres podemos ser profetas, y somos profetas, en lo que concierne a nuestro alcance, mayordomía, de gobierno, educación, ayuda, inspiración, guía a nuestros hijos. ¿Cuántas veces he tenido que profetizarle a mi hijo lo que va a pasar si haces esto? Va, lo hace y ocurre lo que profeticé. ¿Profecía o experiencia? ¿Inspiración o sabiduría? Sí a todas, no a ninguna. Si estoy yo con el Espíritu, si estoy yo con buena relación ante Dios, si Él me inspira cuando hago lo que debo hacer y me esfuerzo por hacer bien, ¿por qué no es profecía? Ahí está el Naba. La palabra esta hebrea, que no sé cómo suena, ñaba, naba, que es como esto. Y podemos concluir todo en profetizar, en el sentido del alcance del llamamiento referido en su momento. Me gusta. En el contexto del Antiguo Testamento, naba aparece en varias formas, incluyendo la forma hitpael o nifal, que es reflexiva o pasiva, hacerse profeta, profetizar bajo influencia. Hitpael o nifal. Se usa en casos donde hay éxtasis o inspiración musical. Por ejemplo, en 1 Samuel 10, 5, 6, donde un grupo toca instrumentos y profetiza. Vimos a Saúl cuando fue escogido, que se puso a bailar con los sacerdotes, o los profetas que decía venían profetizando. Parecía un corso musical, ¿cómo se llama esto? Carnaval, no sé, pero profecía. Y Saúl se puso a profetizar en sus momentos de selección de Dios. David también vino trayendo el arca y el último recorrido lo hizo saltando y cantando y todos los músicos, y organizó una feria sumamente interesante, de la cual su mujer se burló, o su esposa, una de sus esposas. La música y el canto inspirado se consideraban una forma de expresión espiritual que proclama verdad de Dios. Ok, entonces los salmos, los himnos, son profecía, porque han sido inspirados, porque han sido creados, cantados y compuestos en base a la influencia del Espíritu. En ese sentido, eso es profecía. 1 Crónicas 25, el texto dice literalmente que estos levitas, hijos de tal y tal y tal, Asaf, Jedutum y Emán, estaban apartados para profetizar con arpas, salterios y címbalos. Y se repite con Asaf y Jedutum, quien profetizaba con arpa para dar gracias y alabanza. No va a hablarme ya de la videncia, ¿no? Eso indica que su alabanza musical era considerada una forma de profecía. Me agrada. Me inclinaba hacia esa posible respuesta, pero no salía de mi atoro tradicional. Era inspirada por el Espíritu de Dios, no mera entretenimiento o arte humano. No era un show. Eso es interesante. Proclamaba verdades acerca de Dios, su grandeza, fidelidad, etc., lo que edifica, exhorta y consuela, similar al sentido de profetizar en 1 Corintios 14:13 en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? No me dice lo que dice.
pero se refiere a que la alabanza con el Espíritu es un tipo de profecía. Debe ser. Vamos a ello. 1 Corintios 14:3. Algunos de estos músicos, como Asaf, compusieron salmos que entraron en el canon bíblico. Salmos 50, Salmos 70, Salmos 74, 73, 4, 5, o sea, hasta el 83, son los salmos de Asaf. Yo pensé que David nomás había sido autor, pero hay otros autores. Este Asaf era uno de los músicos del templo. Importante personaje en el aspecto de himnos, alabanzas, poemas, profetizadores o inspirados de este llamamiento especial. Lo que sí tiene carácter profético. La letra, el himno, no eran simples músicos, eran levitas consagrados con un ministerio espiritual ordenado por David, bajo dirección divina. Su alabanza no era solo emocional, sino un vehículo autorizado para declarar la palabra de Dios al pueblo en el culto. Ya me lo hizo hasta más grande de lo que yo había pensado. En resumen, no eran profetas de tipo escogido para revelar nueva doctrina o futuro. Sí profetizaban en el sentido amplio de Naba. Su música y canto inspirado era una proclamación espiritual de las verdades de Dios, guiada por su espíritu, y por eso se describe con el mismo verbo que se usaba para los profetas. Me satisface mucho esta sustentación. No puedo negar, y me imagino que muchos no pueden negar, tal vez nadie podría negar, pero supongo que hay excepciones. No puedo negar el aspecto transformador interno que produce a veces la música inspirada, la música que se vuelve para mí un mensaje directo a la particular casuística que estaba pasando dentro de mí o en mi vida, y esa música, esas palabras, ese mensaje me transformó en ese momento para ir y hacer lo que no me atrevía o no entendía o no tenía fuerzas para hacer de otra manera. La música definitivamente tiene un poder poderoso. Muchas traducciones modernas lo expresan como profetizar con instrumentos o servir proféticamente mediante la música. Para captar mejor la idea, usan esas palabras. Por eso pensé, profetizar es la palabra. La alabanza, cuando es genuina e inspirada, puede ser una forma de profecía en el sentido de hablar por Dios al pueblo, proclamar su verdad. Estoy contento, me agrada mucho esta explicación. Ahora viene la siguiente. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey. Entonces, ¿y qué me dices sobre Emán? ¿Era Emán? Emán. Ahí dice vidente. ¿No es eso aún más que profeta? ¿Qué diferencia tenía Emán con el resto de músicos de inspirada profecía musical? De inspirada profecía musical. ¿Qué diferencia? Él era vidente. Según yo, o según entiendo, vidente es más importante, sagrado y exclusivo aún que profeta. ¿Cómo se traduce a esta palabra desde el original hebreo? A ver qué me dice. Uy, he escrito mal, ¿no? En Crónicas 25:5, Emán es llamado vidente del rey en las cosas de Dios, o vidente del rey en las palabras de Dios, dependiendo de la traducción. En las cosas de Dios o en las palabras de Dios. Ok. Dependiendo de la traducción. Esto lo distingue un poco de Asaf y Jedutún, los tres músicos, ¿no? Emán. Que son descritos principalmente como profetizando con música. Aunque más adelante Asaf también recibe el título de vidente en otros pasajes. Más adelante, en Segunda Crónicas, mira, que es el siguiente libro al que estamos leyendo, pero no lo vamos a leer siguiente.
Nos faltan 7 libros más que tienen que ver con la historia cronológica de David y Salomón. Luego entraremos a Segunda Crónicas, que ya avanza de época. Y también hablan de Asaf. Parece que no avanza mucho de época, por lo visto, ¿no? Asaf como recibe el título de vidente. A ver, la palabra original en hebreo para vidente aquí es esto, traducido, transliterado como Joseph. Joseph. Uno era Naba, profecía, y ahora Joseph. No F. Chose. Termina en H. Proviene del verbo chaza, que significa ver, contemplar, percibir, especialmente en un sentido visionario o espiritual. Literalmente, José, no José, José, Ose, no sé cómo sonará, se traduce como el que ve, observador o vidente, en el sentido de alguien que recibe visiones o percepciones divinas. ¿Ya? Diferencia entre profeta, Naba, y vidente, José, Ose. En el Antiguo Testamento, estos términos se superponen mucho y a menudo se usan de forma intercambiable o complementaria. Entonces es como que lo mismo en esto que dice. Profeta enfatiza el rol de hablar por Dios, proclamar su mensaje, exhortar, corregir o anunciar juicios, promesas. Es el término más común y general, más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Incluye tanto la proclamación oral como la inspiración divina en general. Profecía, profeta, Naba, Naví. Vidente, roe, de ver, usado temprano en Samuel, en 1 Samuel 9:9. Hablamos de cuando fue escogido Samuel como profeta después de mucho tiempo sin profetas en Israel, donde se dice que el profeta antes se le llamaba vidente. 1 Samuel 9:9. Enfatiza la recepción visual o perceptiva de las revelaciones. Recepción visual o perceptiva. José, más asociado con visiones, percepciones divinas profundas o consejo al rey, aparece unas 16 veces. No las 300 veces que aparece profeta. 16 veces. Y frecuentemente se aplica a consejeros reales o figuras cercanas al rey, como Gad, vidente de David. Hemos visto que Gad también lo llamaron el profeta. Yo lo he tomado como el profeta. Tal vez es el consejero espiritual del rey. Y David dijo, quiero hacer templo. Y Gad dijo, muy bien, hazlo. Y luego Dios le dice a Gad, y es el profeta, pero tal vez era el profeta en el sentido de consejero espiritual del rey. Y Dios le dijo a Gad, no, que no lo haga, que lo haga su hijo David. Y esto se vuelve todo un tema muy interesante. Entonces, vidente también es como profeta, pero referido al consejo divino, al consejero espiritual del rey. No cambia el sentido, amplía el sentido. Puede ser esto, puede ser eso también. Es lo que estoy tomando. ¿Dónde está? Consejo aparece 16 veces. Frecuentemente se aplica a los consejos reales o figuras cercanas al rey. Gad, vidente de David, en 2 Samuel 24:11. Ya leímos eso. O Jedutún en 2 Crónicas 35:15. También otra cita a 2 Crónicas que parece que sigue con la historia de David. En el caso de Emán, es vidente del rey en las cosas de Dios, lo que sugiere que tenía un rol especial de recibir y transmitir revelaciones divinas relacionadas con el culto, la alabanza y posiblemente visiones que guiaban la organización del templo. Sería el jefe en jefe del templo o el consejero espiritual del rey. Era el encargado de la música también, pero de los 3 encargados de la música y a los 288, Emán era el vidente. Es el que habla con el rey, es el que decide, es el que ve más allá o se asume que lo que él dice es superior a lo que el resto dice. No es que vidente, acá sigo leyendo, sea necesariamente más importante, sagrado o exclusivo que profeta. En la práctica bíblica, muchos profetas también eran videntes. Samuel era ambos, Isaías, Ezequiel y otros recibían visiones. El término vidente resalta el modo de recepción, ver visiones, percibir lo oculto, mientras que profeta resalta el modo de entrega,
hablar, proclamar. Está bonito eso, es bastante obvio, pero nunca lo había visto así. Vidente, recibe, ve. Profeta, proclama, profetiza. Un personaje puede ser las dos cosas. A veces no puedes hacer una sin la otra, pero son necesariamente, posiblemente, dinámicas distintas del aspecto espiritual del llamamiento. En 1 Samuel 9:9 se explica que el término profeta reemplazó gradualmente al de vidente. Como que antes siempre se usaba vidente y poco a poco dejó de usarse y ahora se usa profeta. O esto que dice Naba y Nabi y Hazar y José y todas estas cosas en hebreo. En el uso común, pero ambas describen la misma función básica de ser portavoz de Dios. ¿Por qué Enán es destacado como vidente? Emán era un levita de gran linaje, descendiente de Coré, hábil en música y composición. Dios le dio 14 hijos y 3 hijas, un número grande, visto como bendición, todos dedicados al ministerio musical profético. ¿Qué banda habrá hecho esa familia, no? Personalmente amo la música y cultivo la música personalmente porque en mi hogar, cuando fui hijo en mi casa, hubo mucha música en casa. Mi madre era músico aquí y aquí. Tal vez no era profesional, pero tocaba múltiples instrumentos, cantaba múltiples voces y entonaciones y armonías. Y fue la primera influencia en mí y en mis 5 hermanos, o 4, somos 5. Y todos hemos terminado haciendo música. Unos un instrumento, otros instrumentos, otros varios instrumentos, y todos cantábamos. Y a veces nos organizábamos para cantar múltiples voces a tipo coro y armonía. Y hacíamos números especiales en casa y en la iglesia y en el vecindario y en actividades y en eventos, porque lo disfrutábamos. Nunca concursamos, nunca nos pagaron, nunca ganamos nada por ello, pero lo disfrutábamos. Y mi último personal, no sé si contar esto, pero este es mi personal tesorito que guardo acá para el resto de mi vida. Después de muchos años pude juntarme otra vez con mi madre y uno de mis hermanos. No los veía después de más de 15 años. 15 años. Y los volví a ver. Volvimos a reunirnos. Fue una ocasión memorable. Solo uno de mis hermanos. Y estaba conmigo uno de mis hijos también. Y fuimos a un evento familiar muy importante por el matrimonio de otro de mis hijos. Estábamos en Roma, caminando en los patios de la Basílica de San Pedro en Roma. Si puedes recordar o saber cómo es la Basílica de San Pedro, no el interior, el exterior. Tiene unos arcos gigantes que provocan una acústica muy particular. Y la plaza es gigante, gigante. De una acústica muy particular cuando estás pegado a los atrios de grandes arcos. Y mi madre, mi hermano, yo, mi hijo, a quien le he transmitido también mi pasión musical, todos amamos la música. Y trajimos remembranzas, memorias de cuando cantábamos en casa, cuando hacíamos música. Y decidimos cantar allí, en la plaza, en la calle, mientras la gente iba y venía y pasaba. Y cantar nada menos que himnos musicales, himnos espirituales, himnos sagrados, letras espirituales, composiciones de profecía hechas por otros que nos encanta cantar. Y nos pusimos a cantar. Hacíamos las 4 voces de un coro, éramos 4, mi madre, mi hermano, mi hijo y yo. Mi madre hacía la segunda voz femenina, yo hacía intercambiablemente con mi hermano entre tenores y bajos,
Mi hijo hacía intercambiablemente entre primera voz y tenor, o la voz que fue una experiencia que nos pasamos horas ahí, nos llegó la noche allí, la gente pasaba, se quedaba y se acumulaban a escucharnos, aplaudían a veces no, a veces se reían de nosotros, tomaban fotos y nosotros como si estuviéramos ausentes, gozando de una experiencia que voy a atesorar el resto de mi vida. Aquí, ahora, viejo, en el evento del matrimonio de mi hijo. Esa tarde mi hijo estaba con sus preparativos y nosotros estábamos dando vueltas por la ciudad turisteando porque primera vez ahí. Y esto pasó. No sé si fue tan especial para el resto de los 4 que estuvimos ahí. Puedo asumir que sí. Para mí fue único. La posibilidad de la música para la transformación espiritual de la persona sé que es real. Soy víctima de ese efecto toda mi vida. Y he contado algo que no pensaba recordar o mucho menos contar en esta ocasión. Los músicos. Su título vidente en El Rey de las Cosas indica que hay una relación especial con el rey David, recibiendo dirección divina, estamos hablando de Emán, para exaltar a Dios mediante la música y el culto. Algunos comentaristas sugieren que esto incluía visiones o inspiración que guiaban la estructura de la adoración en el templo. Visiones o inspiración que guiaban la estructura. Era el líder, tal vez el más importante, profeta, vidente, o al igual que Asaf y Jedutum, sus descendientes profetizaban con instrumentos, pero el título extra de José, vidente, subraya su rol visionario y de consejero espiritual directo para el rey en asuntos divinos. Era como el representante. Emán no era más profeta que los otros en el sentido jerárquico. Todos los 3 líderes, Asaf, Hemán y Jedutum, eran levitas inspirados proféticamente en la música. Inspirados proféticamente, o sea, por el Espíritu de Dios. Pero el título de vidente para Emán resalta su capacidad de ver o percibir revelaciones divinas de manera particular. Eso también me dice que podía ser como el líder jerárquico de los 3. Si alguien tiene que tomar una decisión que vea, va a ser Emán. Posiblemente con un énfasis en visiones o discernimiento espiritual que beneficiaba al rey y al culto. No era un título de superioridad absoluta, sino una descripción complementaria de su don ministerial. Ok, eso es. Y se me colgó la pantalla. Okay, ahí está. Me he quedado, perdóname, sacudido. Ha sido interesante recordar algo semejante por un capítulo tan aparentemente superficial. Están hablando de los músicos para ponerse a tocar arpas y címbalos y salterios. ¿Cuántas veces habré pasado por alto este capítulo? Y ahora, por mis experiencias, me ha traído algo muy, muy sagrado, especial, a mi reconocimiento. Los últimos 6, 8, 7 años, digamos, los últimos 7 años, yo particularmente, el hecho que esté aquí leyendo para que quede registrado para siempre todo lo que puedo yo plasmar en la lectura, es una evidencia de una transformación por la que estoy en proceso, y nunca termina el proceso, desde hace unos 7, 8 años más o menos. Y la música en particular, porque siempre he tendido a la música, ya no más, no voy a decir más, la música ha jugado un papel de ancla, de fuerza retenedora de esta transformación. Es mi experiencia personal. Cada uno tiene la suya, cada uno obtiene la que busca y cada una
de esas experiencias es la mejor posible, si es que causa la transformación que debe causar. Fue suficiente, termino aquí. Este fue el capítulo 25. Estamos organizando las funciones del templo, los levitas, en esta ocasión los músicos de alabanza, profecía y evidencia, para las funciones del templo cuando se va a construir. Ya estamos a puertas de construir el templo con el siguiente heredero de David, el próximo rey Salomón. Nos vemos en el próximo capítulo.